Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer hoy recibirlos en esta presentación del libro Decir el Mundo, una introducción a la filosofía del lenguaje, por Mariana Dimópulos. Este libro surgió específicamente de nuestro programa de formación. Me presento brevemente, mi nombre es Carla Scarpati, estoy a cargo de la coordinación del programa de formación de Malva Literatura y soy editora de esta colección Cuadernos Malva Literatura, que gracias al apoyo de mecenazgo cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2018 estamos publicando algunos de nuestros cursos en formato libro. Antes de comenzar les pedimos por favor que apaguen o silencien teléfonos celulares, así no tenemos interrupciones de ese tipo. Les voy a contar un poquito cómo vamos a organizar la presentación. Yo voy a hacer una breve introducción a lo que fue el origen de estas clases que hoy este libro compila, pero además, bueno, de en qué consiste nuestro programa y nuestro vínculo con Mariana Dimópulos como docente. Después Mariana va a ahondar un poco más en los contenidos propiamente dichos del libro. Y después Valeria Brusambra, a quien tenemos aquí el honor de presentar, y ella es lingüista, investigadora y divulgadora de cuestiones en torno al lenguaje y a los usos del lenguaje. Va a realizar una presentación del libro dialogando, incluyendo diálogo con Mariana Dimópulos para seguir desplegando un poco más los contenidos en los que ella se va a detener esta tarde. Después de esta presentación vamos a tener un brindis en el hall y Mariana va a firmar libros a quien desee adquirirlos, van a estar disponibles en la tienda del museo, así que bueno, ese es el plan para esta tarde y les agradecemos nuevamente mucho la presencia. Comenzamos entonces con esta introducción a nuestro programa de formación. Este programa funciona en el museo desde el año 2001, desde la fundación del museo, que el año que viene cumple 25 años, y nos hemos especializado en tener contenidos de calidad con profesores que son escritores, académicos, investigadores, que en gran parte de los casos traen aquí al museo sus investigaciones y las desarrollan en formato clase, y a partir de esta opción, de este formato, logran ampliar y diversificar y seguir moviendo estos contenidos para poder, bueno, en algunos casos llegar a la publicación, en algunos casos también seguir desplegándose como docentes. Lo que tiene el contexto del museo, como el público es general, muchas veces hay personas que quizás es la primera vez que se acercan a estos contenidos y hay gente que ya con una carrera de por medio, incluso doctorándose en letras, que buscan contenidos que no están tan a la mano incluso en la universidad. Nos hemos especializado también en literaturas asiáticas, hemos ahondado en herramientas de escritura y al día de hoy hay muchas otras opciones, pero bueno, hace 20 años la licenciatura en letras era en la Universidad de Buenos Aires, a la que le agradecemos muchísimo y donde hemos surgido. Las tres, pero también pasaba que había contenidos que no se llegaban a difundir y que quizás un lector apasionado, como son muchos de los que se acercan aquí al museo, no tenían posibilidad de acceder a contenidos de calidad. Así que bueno, de esa forma es que también llegamos a Mariana Dimópulos, que ella inició el contacto con el área mediante nuestra directora Soledad Costantini, directora también de Editorial Hilo de Ariadna, por traducciones en el contexto de la biblioteca de John Coetzee, pero a partir de otras traducciones que ella estuvo realizando, llegó una propuesta suya para hacer un primer curso en torno a Walter Benjamin, autor sobre el que se especializó y para el cual también había desarrollado traducciones para Editorial Eterna Cadencia. Eso fue un primer contacto muy fructífero, fue un placer sumarla y además tenía más que ver con teoría de la cultura, pero que en el marco de una exposición de fotografía que se realizaba en el museo en ese momento fue la excusa ideal para bueno, tenerla por primera vez como docente en el museo. Después tuvimos una apuesta un poco más arriesgada, podría decirse, pero que en parte define perfectamente esto que les anticipaba, que muchas veces investigaciones muy específicas llegan al museo y encuentran su público y su auditorio, y en esa oportunidad abordamos Marx antes del marxismo, un periodo muy específico de la obra de Karl Marx, que realmente tuvo muy buena repercusión, hubo mucha gente interesada y a partir de eso no sé si después surgió alguna otra cosa, pero en ese momento fue un seminario largo de 8 clases que dictamos ya, eso fue en 2019. Ya para 2021, Mariana estaba iniciando su doctorado
en torno a filosofía del lenguaje. Ella también fue parte de la cátedra de traducción de la Universidad de Buenos Aires, de teoría de la traducción, perdón, y este tema era en el que se estaba especializando en Alemania para su doctorado. Entonces, bueno, a partir de eso y sabiendo que es un tema bastante complejo, que incluso, bueno, quienes atravesamos la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, son temas que quizás no llegamos a abordar en profundidad, o que uno, si tiene que comunicarlo a alguien que no pasó por la universidad, es mucho más difícil. Creímos que era una buena oportunidad para darle espacio aquí en el museo. Así que el tema de la filosofía del lenguaje tuvo 2 cursos, que son los que se compilan hoy en este libro. Un primer curso en 2021, que fue del signo al lenguaje literario, y un segundo curso que tomó de las lenguas las diferencias y los sentidos. Estas 2 propuestas tuvieron 4 clases cada una. Tuvimos diversidad de cuestiones porque estábamos post pandemia, así que hubo una parte online, otra parte presencial. Además, bueno, Mariana no está viviendo actualmente en la Argentina, así que era bueno esperar la oportunidad de tenerla aquí en Buenos Aires para poder seguir planeando estas clases. Y ya después, a partir de 2023, tuvimos la posibilidad de ofrecerle la publicación de este libro, y ahí ya comenzó a trabajar el manuscrito, también con otros desafíos, porque en ese mismo periodo la inteligencia artificial había cobrado otra importancia en nuestras vidas, y ya lo que estábamos abordando en ese libro había mutado de diversas formas. Así que la propuesta mariana, que también es otro rasgo distintivo de estas publicaciones, es que los profesores, más allá de trabajar con el contenido de las desgrabaciones de las clases, preparan un prólogo, preparan un índice sumario, que son también guías de lectura que ayudan al lector a acceder un poco más directamente a los contenidos. Y en este caso sí trabajamos un epílogo, como para sumar las cuestiones que se habían incorporado en nuestro día a día entre 2021 y 2025, que fue ahora a principios de año cuando salió el libro. Así que bueno, eso fue parte del desafío y de la oportunidad de poder darle nueva vida a este contenido y ponerlo en circulación y hacer que a más gente llegue. También quería comentarles que este libro, más allá de estar a la venta, también fue distribuido gratuitamente a bibliotecas populares de toda la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, a varias bibliotecas universitarias, gracias al apoyo de Mecenazgo Cultural. Así que este material también está disponible para quien lo necesite. Y es por eso que también nos alegra mucho que este formato libro también de otra vía de salida a los contenidos que aquí en el museo se abordan. Así que bueno, no me voy a demorar más porque vamos a pasar a lo interesante. Creo que he dicho todo. Voy a cederle entonces la palabra a Mariana Dimopoulos para seguir con el evento de esta tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Es un gusto estar acá. Gracias, Valeria Abusandra. Gracias, Carla Scarpati. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar con ustedes en este marco, presentando este libro que no hubiera existido sin Carla y sin su paciencia y su tenacidad. Y eso, en principio, expresar mi gratitud. Como bien adelantó Carla, vamos a tratar de hacer una presentación dinámica gracias a los saberes de todo tipo, performáticos y de contenido y técnicos de Valeria. Entonces, mi función acá simplemente es contarles más o menos cómo está estructurado el libro, cuáles son sus temas, y después pasamos a la presentación de Valeria y las preguntas que ella me va a hacer. Esa es más o menos la dinámica de hoy. Entonces, como adelantaba Carla, el libro se basa en 8 clases que di en 2 años distintos. Los temas se organizaron a través de cosas que me parecían fundamentales para la cuestión del pensamiento filosófico sobre el lenguaje, y lo importante también en este punto era para mí distinguirlo de la tradición de la lingüística, y acá empieza como a resonar, digamos, el porqué de un curso así y de un libro así. ¿Por qué? Porque en realidad la filosofía del lenguaje se ha convertido dentro de la filosofía en una rama extremadamente técnica del saber filosófico. Y mi interés era traer esas preguntas que son muy antiguas en realidad,
¿no? Al campo del pensamiento especulativo, más o menos especulativo, dando herramientas de pensamiento que no fuesen de la lingüística. En cierto sentido había como una extraña polémica con respecto a los saberes de la lingüística. De acá mi colega Maggie López García, a quien está dedicado el libro, sabrá a qué me estoy refiriendo. Uno de los problemas más importantes es la relación entre lenguaje y pensamiento. Y eso en realidad es lo que ordena todo el libro. ¿Por qué? Porque la disputa que está detrás de esa pregunta es: nosotros pensamos porque hablamos con un lenguaje específico o con una lengua, vamos a decir así, histórica. ¿Pensamos con un lenguaje que está fuera de la historia o pensamos sin lenguaje? Vamos a decir que existen esas tres formas clásicas de entender cuál es la relación entre lenguaje y pensamiento. ¿Y qué pasa con la gente que no puede hablar? ¿Piensan o no piensan? ¿Sí? O si pienso, o si hablo mi lengua materna o mi lengua primera es el español, ¿pienso algo distinto que quien tiene una lengua materna como el chino? Etcétera. Todas estas preguntas son muy antiguas. Entonces, con ese puntapié, el libro trató de reponer, digamos, querellas alrededor de este y otros problemas, que voy a pasar simplemente a recordar en forma muy breve, y para darle la palabra a Valeria. Pensar y decir, entonces, fue uno de los primeros problemas ordenadores del libro. Lenguaje, lenguas naturales y pensamiento. Pienso distinto porque mi lengua materna es X. ¿Cómo se puede, como acabo de decir, pensar sin lenguaje? ¿Existe la significación en sí misma o existen actos de significación? Es decir, ¿hay solamente una pragmática de decir algo y poner el lenguaje, digamos, en funcionamiento como hacemos todos? ¿O hay significaciones que están más allá de cada lengua natural? Es decir, ¿existe el concepto de casa en general o solamente existe el concepto de casa ligado al español cuando digo casa? Y si es un concepto general, y acá viene el tema de la traducción, cuando traduzco un contenido de una lengua a la otra, ¿qué estoy traduciendo? ¿Esa palabra o estoy traduciendo un concepto que está en nuestra mente, como quería Saussure, o simplemente estoy haciendo una equivalencia de lenguas, etcétera? Digo, esos eran todos esos misterios que a los que yo, digamos, quería darles una formulación, insisto, que no era ni de la lingüística ni de la filosofía del lenguaje que se enseña en la facultad, y en ese sentido entraba bien en el proyecto de Malva, en un espacio donde siempre, quiero decir, tuve una gran libertad para básicamente hacer lo que quería y poder pensar lo que realmente me estaba preocupando en términos técnicos, por así decir, complejos, y a la vez en espacios de divulgación. Y esa combinación me pareció especialmente fructífera. Últimas tres cosas antes de pasarle la palabra a Valeria. En esto se toca, la cuestión de la significación, se toca el problema de la verdad, es decir, cómo se relaciona la verdad con la lengua y las lenguas naturales y particulares. Y les hago una reflexión así como de ilustración. ¿Es posible que solamente podamos decir la verdad en una lengua? Por ejemplo, en la antigüedad era el latín el que tenía la potestad de decir la verdad, y las lenguas vulgares en Europa no. Y hoy en día pareciera que es el inglés el que tiene la potestad de decir la verdad. Y las cosas que se dicen en otras lenguas, por ejemplo, en las grandes universidades del mundo, no cuentan porque están dichas en lenguas no inglesas, porque en realidad son varias, ¿no? Es una unificación un poco forzada. Por eso digo, estos problemas tenían tanto costados especulativos y costados sociales, y traté como de darle, ¿esto se corta por mí o estoy bien? Bien. Y por último, dos asuntos más que me importaban. Una era pensar la relación entre lengua y belleza, porque vengo de la literatura,
Y el último tema y el más jugado y del que vamos a hablar en un minutito es la cuestión de la relación entre imagen y palabra y el gran ascenso de la imagen, ¿no?, en nuestro mundo. El dominio de la imagen, la nueva función de la imagen. Piensen, solamente un ejemplo, piensen cómo la imagen, que era básicamente la registradora, ¿no?, de sucesos históricos, por ejemplo, o de un rostro en un retrato, ¿sí?, o la fotografía, ¿no?, o la imagen policial, les diría, ¿no? O sea, la imagen de alguna manera como soporte, como registro, como soporte del recuerdo, ¿no? La imagen de la niñez, ¿no?, nuestra imagen de la familia, toda esa cuestión evocativa, digamos, de la imagen, cómo se ha transformado y se está transformando violentamente en este tiempo. Un ejemplo, me compré un par de zapatos, ¿sí? En lugar de poner un mensaje o llamar por teléfono a alguien y decir, mira, ¿sabes qué? Hoy me compré en tal lugar este par de zapatos, saco una foto y lo mando, sin texto. Y eso es, para mí, la imagen comunicación. Esa imagen comunicación se privatizó tanto que todos somos capaces de usarla, ¿sí? Antes era la imagen de la tele y hoy en día ha atravesado toda nuestra construcción hasta el yo, digamos, ¿no? O sea, yo soy mi imagen colgada en los medios sociales, yo soy esa imagen de hoy, de mañana, etcétera, que no tiene que ver, digamos, necesariamente con la imagen registro como la entendíamos hasta ahora. Esto, por último, nos lleva a preguntarnos, como vamos a hablar en un minuto, sobre el futuro de la lengua y de la lengua registrada y de la lengua escrita en relación con el ascenso de la imagen. Ese es el arco que traza el libro, espero haberlo hecho en forma sucinta y comprensible. Y ahora sí, le paso la palabra a Valeria. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. Quiero primero que nada dar las gracias, para no olvidarme. Voy a empezar por Maggie, que está ahí, López García, y sumo a Walter Romero, que también es parte de los cursos que se han dado en el Malva. Gracias, Carla. Gracias, Mariana, por permitirme ser parte de esta presentación. Me siento realmente muy honrada. Yo siempre digo que las presentaciones de los libros para mí son como una suerte de unas secuencias de eventos afortunados, ¿no?, que hacen que uno llegue a la publicación y a la presentación, y me hace muy feliz ser parte de alguno de estos eventos afortunados que me hacen hoy estar acá con ustedes. Así que muchas gracias. Yo vengo de la lingüística, como decía uno de mis mentores, que es Alejandro Reiter. Él decía, vos no hacés ni ciencias duras ni ciencias blandas, hacés ciencias al dente. Es decir, que estoy como en un límite bastante ahí movedizo, y desde ahí voy a presentar también un poco el libro de Mariana, por supuesto que respetando cada una de las ideas que ella fue plasmando en el libro. Creo que tengo preguntas y escribí casi como para hacer un streaming de CONICET continuado durante días. Así que mientras ustedes hablaban, yo iba cortando y cambiando un poco porque no llegamos a ver todo lo de los capítulos. Para eso está el libro, para que ustedes puedan después leerlo tranquilamente. Pero hice un recorte de algunos y quiero conversar también con Mariana acerca de esto. Yo, en principio, me gustaría decir que es un tema que también está plasmado en el libro, que hay libros que no se leen, sino que se habitan, ¿está bien? Decir el mundo es uno de ellos, a mi criterio es uno de ellos. No pretende ofrecer respuestas por lo menos cerradas, sino que es una invitación a dialogar, a conversar, que cruza siglos, disciplinas y lenguajes. Nos propone volver a mirar algo que es sumamente cotidiano, que es el lenguaje, algo que no siempre reflexionamos acerca de él, y descubrir que ahí, en este fenómeno que usamos para todo, se esconde una materia muy misteriosa, una de las, diría, de las más misteriosas de la experiencia humana, ¿no? No son muchas las cosas que parecen tan naturales como el lenguaje. Supongo que caminar, por ejemplo, pensaba en caminar y pensaba cómo estas cosas naturales cambian entre culturas. Por ejemplo, hay una cultura africana, los Kunsan, que
enseñan a sus niñitos y a sus niñitas a caminar porque creen que tienen que poner las piernas en la posición necesaria para que caminen, pero que no les hablan, porque dicen que no tiene ningún tipo de sentido hablarle a niños, a niñas que no comprenden. En culturas más occidentales como las nuestras, ni se nos ocurre enseñarles a caminar, pero sí les hablamos en ese lenguaje tipo niñolés o maternés con diminutivos, y sin embargo, si no hay ninguna dificultad hacia los 3 años, 4 años, antes también, los niños caminan y los niños hablan. Decimos con el lenguaje, pensamos, escribimos. Espérenme que esto se me va por... Ahí está. Y damos por hecho también que el pensamiento y el lenguaje avanzan juntos, que se entrelazan como 2 hilos de un mismo tejido. Y ahí surge la pregunta de Mariana, si esto no fuera así y si se pudiera pensar sin palabras, o al revés, si hablar no fuera más que una forma de pensar en voz alta. Y hablando con Mariana, yo le contaba que durante muchos años de mi carrera profesional trabajé con pacientes que habían tenido una lesión cerebral, específicamente con pacientes que tenían afasias o que tenían lesiones en el hemisferio derecho y generaban un trastorno del lenguaje muy evidente. Entre ellos, me asombró mucho un paciente que no era de acá, era un paciente que era un profesor norteamericano que había tenido un accidente cerebrovascular y a partir de esto pierde la capacidad de articular lenguaje. Este paciente había conservado solamente una palabra o 2 sílabas, que eran tono. Entonces decía todo tono. Uno le preguntaba, es más, el video lamentablemente se filtró y se puede ver en las redes, y se muestra el video de este señor al que se le van preguntando cosas. Por ejemplo, se le preguntan por qué se va a mudar o cuántos hijos tiene. Y el señor, cuando se le dice, ¿cuántos hijos tiene usted? El señor dice, tono, 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 tono. Y sigue, ¿y por qué se va a mudar? Tono, 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 tono. Es decir, mantiene una prosodia, conserva una serie de gestos, hasta casi por momentos se hace comprensible, lo que en general es incomprensible, porque la realidad es que la terapeuta que está con él puede, por contexto, sacar lo que él quiere decir, pero es muy difícil. Pero yo no me animaría a decir que ese señor dejó de pensar porque no puede hablar. Entonces, creo que cada una de estas cuestiones abordan o abonan a estas preguntas que vos, Mariana, te vas haciendo alrededor de lo que supone esta relación entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Creo que la historia del lenguaje, me animo a agregar el lenguaje propiamente humano, después podríamos discutir a qué nos estamos refiriendo con esto, porque la realidad es que otras especies animales tienen lenguaje, tienen altruismo recíproco, tienen la capacidad, incluso hasta tienen lo que se llaman como periodos críticos por los cuales, si no desarrollan su propio lenguaje en el grupo que pertenecen, por ejemplo, los pájaros, si uno saca al pájaro de ese grupo al que pertenece durante los primeros 100 días, ese pájaro deja de cantar deja de cantar de la misma manera en que cantan los que pertenecen a su grupo, y eso hace que no pueda encontrar pareja, que no pueda, seguir una vida como harían los integrantes de su grupo. Entonces, creo que es importante ver esto, que el lenguaje propiamente humano se ha tejido alrededor de ciertas dicotomías, como que van cambiando el sentido con el tiempo, como lenguaje y pensamiento, lengua y lenguaje, que muchas veces se confunden, pero que no es lo mismo, lenguaje y memoria. ¿Qué viene primero, la memoria o el lenguaje? El lenguaje tiene muchos aspectos que dependen exclusivamente de la memoria. Lenguaje e inteligencia son muy cercanos. Ustedes tienen personas que pierden el lenguaje y siguen siendo muy inteligentes, y tienen personas como, por ejemplo, los que tienen síndrome de Williams, que en realidad tienen un coeficiente intelectual mucho más bajo y sin embargo tienen un lenguaje absolutamente sofisticado. Entonces, estas dicotomías, cada una de estas oposiciones, más que una oposición, es una conversación que nunca termina. Decir el mundo justamente se detiene en este límite movedizo entre el lenguaje
en algunos puntos como sistema biológico, en otros como lengua, como universo cultural, simbólico, político. Si uno lo mira en su conjunto, Mariana aborda varios rasgos eminentemente humanos del lenguaje. Es decir, algunos de estos rasgos que implican conciencia, historia, poder y reflexión sobre el acto mismo de decir. Por eso hablaba de lo eminentemente humano, porque más allá de la comunicación, interpretarlo en torno a todas estas cuestiones es lo que hace que algunos aspectos lingüísticos sean específicamente humanos. Me gustó muchísimo, es decir, también esto es un vicio de mi profesión, el capítulo de Pensar y Decir, que es el capítulo 1. En este primer capítulo, Mariana se centra en las preguntas que estructuran las relaciones entre el pensar y el decir. Otra vez se me volvió a ir. Estoy inicializando todo el tiempo. Ahí vamos, ahí. No importa. Las preguntas que ella se hace son pensar, pero ¿pensar qué? ¿Hay algún pensamiento en ver interiormente una silla o se trata de la presentación de un objeto de la memoria a nuestro ojo interior? Y yo con esto, digamos, se me activaban algunos ejemplos que muchas veces doy en mis clases y que digo, les voy a decir una palabra y no piensen en el significado. Manzana. Es prácticamente imposible no generar, no activar la representación, incluso la imagen de lo que implica una manzana, ¿no? ¿Existirá acaso un lenguaje no articulado? Una suerte de mentalez, supongo yo, que sea común a todos y esté alojado en nuestras mentes, que esté hecho de imágenes. ¿Tendremos, dice Mariana, acaso reglas innatas y universales para pensar antes de decir y de decirnos? Algo que sea incluso anterior a cualquier imagen. Y esto por eso es una primera imagen que no busca cerrar preguntas o que no busca una respuesta específica, sino que plantea recorridos, caminos, a veces más filosóficos, otros más poéticos, que esa pregunta fue abriendo a lo largo de la historia. Esa grieta entre pensar y decir es el punto de partida de la primera clase del libro de Mariana, que va de Herder, eso me pareció fascinante, ese recorrido, de Herder a Humboldt, pasando por Sapir-Whorf, Saussure, Davidson, y que también atraviesan la poesía, la política y la tecnología. Creo que lo que compartimos las tres acá es un poco la fascinación, bueno, no sé, tal vez es exagerado. En mi caso hasta me atrevo a decir que es devoción casi por el lenguaje, por el objeto de estudio este, que es el lenguaje, que aparte es un objeto de estudio que nos atraviesa a todos, ¿está bien? Entonces tiene como a mi criterio hay siempre como una dualidad en abordar el lenguaje. Hay una gran ventaja y una gran desventaja. Todos tenemos una opinión formada acerca de lo que es el lenguaje. Si yo les pregunto a ustedes, a ver si alguno se anima a responder, ¿qué es el lenguaje? Una forma de comunicación, perfecto. Oral o escrita, perfecto, muy bien. Todo lo que contesten va a estar bien, porque el lenguaje puede abordarse desde muchas perspectivas. ¿Qué más creen que es el lenguaje? Una forma de comunicación. Una forma de comunicación. Efectivamente, y después depende de la perspectiva desde la cual se tome, esa forma de comunicación va a ser resultado de presiones de selección o va a ser algo que se produce porque aparece el lenguaje y lo facilita. No vamos a entrar en esa discusión. Maggie, tenés que decirme algo de qué es el lenguaje. Lenguaje es acción, política. Fíjense, otra perspectiva también diferente. Es acción y es política, dice. ¿Está bien? Una perspectiva diferente. Yo, desde la psicolingüística, diría que es un órgano computacional, un sistema neural, otra perspectiva. Pero aparte de todo, yo les quiero hacer escuchar simplemente dos definiciones que hacen, son dos niñas de 7 y 10 años acerca de lo que es el lenguaje. A ver si se escucha. Ahí va. Amparo Moreno, 10 años. Para mí el lenguaje es una forma de comunicación. Hay distintos tipos de lenguajes. Hay también bilingües, que son personas que usan dos lenguajes desde que nacieron, porque hay lugares donde se hablan mezclas de dos lenguajes. Y bueno, eso es para mí el lenguaje.
interesante en relación con lo que decías vos de cómo pienso de acuerdo con la lengua. Bueno, y fíjense Luisina que para mí lo que hace es resolver en exactamente 5 segundos lo que es casi la historia de una parte de la lingüística, que es esta que está acá. Espérenme porque quedó hablando. Ahí va Luisina. Hola, soy Luisina, tengo 7 años. Para mí el lenguaje es una forma de decirle a otro algo. Chao. Es decir, a los 7 años ya captó la estructura argumental de los verbos, casi le diría yo. Bien, bueno, eso era para que vieran ustedes cómo todos tenemos una opinión formada sobre el lenguaje y esto es una gran ventaja y también es una desventaja, es una trampa. Es una trampa porque justamente tengo que elegir muy bien desde dónde mirar, porque una conversación sobre el lenguaje, y se me volvió a ir, vamos acá, porque una conversación sobre el lenguaje, puede ser un hallazgo o un hermoso malentendido. Entonces es muy importante poder determinar desde dónde voy a hablar. De algún modo, Decir el Mundo también habla de esto, de cómo el lenguaje nos une, nos separa, nos inventa y a veces nos confunde. Yo creo que a partir de esto, y para hacerlo más cortito y para poder pasar al otro tema, me gustaría hacerle algunas preguntas que me quedaron resonando alrededor de este capítulo y que tienen que ver con, en primer lugar, Mariana, si tiene sentido para vos seguir discutiendo sobre qué viene primero, el pensamiento o el lenguaje, o ya deberíamos aunarlos en una misma trama o no. Y la otra, que me parecía muy interesante y que se desprende también de este capítulo, es, como vos decís en el libro, si decir el mundo es una forma de habitarlo, ¿qué pasa con aquello que no puede decirse? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Excelente la presentación y la puesta en contexto. Voy a tratar de ser breve porque nos esperan otros temas y creo que todos valen la pena mencionarse. Todavía tenemos un ratito. Sí, creo que responder por la combinación entre pensar y decir simplemente nos abre la puerta a otras preguntas. ¿Cuál es la combinación? ¿Es puramente neuronal la respuesta a esa combinación? ¿Existe algo así como una actividad cerebral que constituye una conciencia, lo que nosotros entendemos por conciencia? Y en tal caso, ¿cuáles son sus leyes? ¿Y qué pasa cuando esa conciencia no está activa? ¿Quién es el yo? ¿Cuál es la agencia, como se dice hoy en un neologismo inglés, de origen inglés, perdón? ¿Cuál es la agencia con respecto a pensar si no es también hablar? Digo, aunque aceptemos la combinación y declinemos la idea de una dicotomía, o la lengua es primera o el pensamiento es primero, nos metemos en otros embrollos, cosa que está muy bien, porque, digamos, algo pasa. Gracias. Eso, entonces, sí, combinemos, pero es como el plurilingüismo, perdón, el pluricentrismo, no sé si se dice así, con respecto a la lengua española. Bueno, la norma no la pone la península, de acuerdo. Es pluricéntrica la lengua española y su actuar en este momento, por lo menos combatimos, ¿no? Estamos en plan de generar esos pluricentros. Bueno, pero ¿cómo funciona eso? Entramos en nuevas complejidades. Así que sí, de acuerdo con tu mirada ecuménica, digamos, y no dicotómica, pero eso interesantemente nos hace plantear otras preguntas. Segunda... Sí, que era, si decir el mundo es una forma de habitarlo, sí, ¿qué pasa con aquello que no puede decirse? Bueno, este es un tópico al que no nos vamos a meter porque hay bibliotecas enteras y es en realidad es una de las preguntas
que surgió a fines del siglo XIX junto con la lingüística. No podemos detenernos en eso, pero la ciencia del lenguaje en términos de lingüística ingresó, por así decir, por segunda vez en la modernidad a partir de Saussure y un poco antes. Y ese poco antes había unos sujetos que se estaban preguntando por el lenguaje en términos críticos. Y eso tiene una expresión en alemán que es la Sprachkritik, ¿no? Como una especie de camino, digamos, que venía de la filosofía, que venía también del pensamiento del lenguaje, pero sucedió antes del establecimiento de la lingüística como ciencia. Y esta crítica del lenguaje se preguntaba por lo que no se puede decir. Esto mismo que articuló a su vez la teoría de la literatura en muy buena parte, y tiro unos nombres franceses, o por ejemplo Adorno y Benjamin en la escuela alemana se preguntaron por esto, y también otros. Es decir, sí, claro, se puede decir que el poema es el intento de decir lo que no se puede decir, ¿sí? O el poema es aquello que no se puede traducir. Porque somos modernos, estamos todo el tiempo jugando con lo que podemos y lo que no podemos decir, con los límites del lenguaje. Eso nos constituye, esa es la modernidad, en cierto sentido. Una vez que empezamos a habitar muchas dicotomías al mismo tiempo. Pero no me puedo extender, es un tema apasionante. Me encantó, viste que da para un streaming, como un largo streaming. Voy al segundo tema que me gustaría abordar, que ya te hice así el cambio, el enroque de temas. Voy al capítulo 8, así en un salto, para después volver, que se llama Del otro del lenguaje, la imagen. Me parecía sumamente interesante por las formas de procesamiento, los cambios en los paradigmas, las formas de procesamiento de la información a los que asistimos hoy en día, de los que somos testigos, ¿no? Se cambió de la palabra a la imagen, del libro a la pantalla, con toda la lógica que está detrás de cada uno de ellos, ¿no? En uno, la lógica de la temporalidad, la palabra regida por la lógica de la temporalidad, la imagen regida por la lógica de lo espacial, de la espacialidad. Entonces, esto desde ya que influye, por supuesto, en las formas en que leemos, en que escribimos. A mí me parece que hay algunas definiciones maravillosas actuales respecto de cómo se lee y se escribe hoy. Vos en el epílogo, que es maravilloso, decís como ciertas cosas que a mí me habían impactado también en la presentación que hace en la apertura de la Feria del Libro que hace Martín Cohen, diciendo que toma algo de esto, como que en realidad estamos en un momento en el que se hace prácticamente difícil encontrar el tiempo y el espacio que uno requiere para leer, para concentrarse, porque cambiaron no solamente estas lógicas que están por detrás de cada uno de los soportes, sino que también cambió la memoria, lo atencional, la capacidad de concentración. Entonces, todo esto en este camino hacia la imagen, yo creo que está generando una revolución en la que en muchos casos no sabemos muy bien hacia dónde ir, ¿no? Me gusta mucho esto que planteás, que dice, durante siglos el poder estuvo en la palabra llevaba de alguna manera la corona, ¿no? La palabra revelaba, narraba, los libros eran como una especie de cofre del sentido, y las imágenes tenían un estatus más como sospechoso, con censuras, de destellos, ¿no? En la Edad Media se la controló, más tarde se la estetizó, finalmente se la consumió. Hoy la película cambió de género y cambió de velocidad por estas cuestiones que venimos diciendo. La imagen irrumpe, se reproduce, se mueve, brilla, y con la inteligencia artificial incluso se inventan imágenes a partir de las palabras, los prompts, ¿está bien? Que son los que generan imágenes que a veces ni siquiera tienen como valor de verdad, o a veces son fakes, ¿está bien? Por ejemplo, basta con mirar fotos en época digamos, en la época de campaña, no me salía la palabra, de Trump, con grupos minoritarios en Estados Unidos, que eran fotos que no eran verdaderas, o basta con mirar, no sé, fotos con el Papa Francisco, luciendo una campera de Balenciaga, por ejemplo. Es decir, imágenes que se generan a partir de palabras, ¿no?
Y me encanta, me gustó mucho esta explicación de los siglos de relación entre la palabra y la imagen. Durante siglos esa relación fue de competencia y de desconfianza. Entonces, a partir de esto, me gustaría preguntarte, para no seguir, digamos, desarrollando, me gustaría que vos lo desarrolles, pensaba en relación con esto varias cosas. Primero, en un mundo en que las imágenes se fabrican con palabras, muchas veces, literalmente, ¿no? Con props, ¿crees que el lenguaje verbal perdió poder o se volvió más peligroso? Bueno, no tengo una respuesta unificada. Creo que en cierto sentido el lenguaje sí perdió poder, precisamente desde el punto de vista de la comunicación, como les contaba sobre la foto comunicacional, en el sentido de que no hace falta poner un epígrafe ¿no? O sea, una leyenda abajo de una foto para que esa foto comunique. Y comunique un contenido que resulta evidente para nuestra cultura. O sea, no en todas las culturas es así. Por favor, recordemos que leer una imagen es toda una técnica. Y a veces involucra generaciones, digamos, de lectura de imagen. Yo creo que la palabra, creo que lo que está quiero decir, o lo que a mí más me interesa en este momento pensar es cómo la palabra y la imagen, que para mí están, digamos, en una suerte de querella de siglos, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? En la cultura, digamos, occidental, vamos a ponerlo entre comillas, y comparada con otras en donde, por ejemplo, hubo prohibición de imágenes y se constituyeron esas culturas como alrededor de la prohibición de las imágenes, ¿no? A partir de la imagen del cuerpo, a partir de la imagen de la divinidad, ¿no? El Islam, el judaísmo, también los movimientos iconoclásicos, espero que esté bien el plural, dentro de la cristiandad, ¿no? Como el protestantismo, que involucró, ¿no? Movimientos de gente que iba a las iglesias y destruía las imágenes. Quiero decir, en favor de la palabra, por decir así, ¿no? Entonces, o la Edad Media, que hoy en día se lee como un cómic, ¿no? O sea, de hecho, acabo de leer hace poco un libro, digamos, que intenta eso, ¿no? O sea, leer los vitraux de las iglesias, o mismo los relieves, los portales, en términos de cómic, ¿no? Porque claro, la alfabetización, que es el tema, en realidad que está también detrás del libro, era mínima, ¿no? O sea, el porcentaje de la población mundial que podía leer era minúsculo. Entonces, en ese sentido, la imagen era todo y también era comunicación, más allá de la foto de hoy. Sin embargo, creo que lo que en esta nueva querella, la imagen está en ascenso, sin dudas, hay que arreglarla, hay que repensarla. Mi propuesta es pensarla frente a la palabra, en un tándem, en ese diálogo y también en esa lucha entre una y la otra. Pero para cerrar, lo único que quiero decir es que lo interesante del poder de la palabra está en relación con la verdad. Es decir, la querella hoy en día es decir, cómo reglamos o cómo pensamos el uso de la lengua y, si se quiere, también de la imagen en relación con la verdad, ¿no? ¿Y quién la sostiene? Nos pasamos 100 años destruyendo la idea de verdad, ¿no? En el sentido postestructuralista, ¿no? En el sentido también de crítica del poder, ¿sí? ¿Quién dice que es la verdad? Y estamos hoy en día sentados en un barco de la verdad que se hunde, y no sabemos si lo queremos rescatar o no, y si lo queremos rescatar, cómo rescatarlo, ¿sí? Y quién lo va a hacer. Pero está claro que la caída, digamos, de discursos sostenibles en relación con la verdad y con la verificación involucra procesos nefastos, digamos, a pesar de que no queremos ser ni cientificistas, ni queremos aliarnos a los poderes de la gran ciencia, ¿no? Por el otro lado, renunciar a los criterios de verdad, ese es el riesgo, no es la palabra o la imagen. Sí, yo estoy de acuerdo con vos y pienso también en lo que tiene que ver con la pérdida de las fuentes, ¿no? Que se generan en estos momentos. La pérdida de las fuentes que está dado por una lectura acrítica. Vos también hablas de la necesidad de lecturas del mundo y de la palabra
críticas para poder entender esto, ¿no? Que lo que estoy diciendo tiene un fundamento detrás. Hoy se habla o se opina sobre lo que otro escribió y otro escribió y otro escribió, es decir, la recursividad acá está al extremo, y me parece que es como el gran riesgo y el gran desafío que tienen o que tenemos quienes estamos frente a cuestiones ligadas a la educación, ¿no? Enseñar a leer críticamente el mundo y la palabra para poder de alguna manera compensar esta pérdida de las fuentes. Lo otro que a mí me devuelve como cierto grado de visión positiva en todo esto es que, por lo menos lo que tiene que ver con el lenguaje escrito, es cultural. Es cultural en el sentido que nadie nace sabiendo ni leer ni escribir. Y entonces esto hace que yo pueda orientar, en esta alfabetización que tenemos que replantearnos, orientar la forma en que yo leo y que construyo críticamente significado. Es decir, va a depender de cómo incorporemos cada una de estas cosas y cómo lidiemos con eso para poder avanzar, ¿no? Creo que no, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Sí? Bueno, voy a otro punto, entonces, que te lo voy a plantear rápidamente, que es la clase 6, que habla del sinsentido, el sentido, el sinsentido y de lo falso y el error, de otras rebeliones del lenguaje, diría yo, ¿no? Este tercer punto, hay un momento en el que vos planteás que el lenguaje se tropieza consigo mismo, dice lo que no puede, quiere decir lo indecible, se estira más allá de sus costuras, y cuando eso pasa, cuando la frase se desarma, cuando el sentido se disloca, algunos gritan error y otros dicen poesía, ¿no? Entonces creo que Lewis Carroll lo entendió mejor que nadie. En Alicia en el País de las Maravillas, los personajes no solamente desobedecen las reglas de la lógica, sino que además lo disfrutan, ¿no? El sinsentido se convierte entonces en un arte, en una rebelión juguetona contra el corsé del significado, porque en el fondo el no sentido es eso, es una forma de pensamiento liberado. Y así como el inglés tuvo a Carroll y sus conejos apurados, nuestro español también tuvo a Cortázar y sus gladiofantas en la inmiscusión terrupta. El lenguaje se desboca, es maravilloso, porque si bien hay en un primer párrafo hay 8 palabras que no existen, uno entiende lo que él quiere decir. Dice, como no le melga nada que la contradigan, la señora FIFA se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Díganme si no entendieron que había una pelea en medio de todo esto. Es decir, no entendemos cada palabra, pero sí sentimos esa escena. Cortázar lleva al español a su límite para mostrar la elasticidad infinita. El sinsentido se vuelve una forma de inteligencia, una celebración del poder creador de las palabras. Entonces, de Carroll a Cortázar, de Humpty Dumpty a la señora FIFA, el lenguaje juega al borde del abismo, inventa, se equivoca, se ríe de sí mismo, y en ese juego revela algo profundo. No hablamos para decir verdades, sino para crear mundos posibles. Entre el sentido y el sinsentido, entre la lógica y el humor, el lenguaje respira. Lo que falla, crea. Lo que se contradice, ilumina. Tal vez, pensaba, como dice Spinetta, de los errores nace la flor. Entonces mi pregunta en relación con esto es, vivimos en una época en que la falsedad ya no necesita disfrazarse, fake news, discursos que suenan a verdaderos aunque no lo sean. Entonces la pregunta es, ¿qué lugar ocupa hoy la filosofía del lenguaje frente a esta nueva frontera del tipo parece, luego existe? ¿Y cómo pensar el sentido cuando la verosimilitud reemplaza la verdad? Bueno, de vuelta. Necesitamos un streaming, pero claro, por supuesto, hay toda una reivindicación literaria del sinsentido, y el mejor ejemplo es Lewis Carroll y es Alicia, puede ser también Cortázar en Nuestras Latitudes. Es un tema apasionante a mí, digamos, también en términos lógicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos equivocamos
hay que pensar por qué nos equivocamos cuando también pensamos qué significa decir la verdad, ¿no? O sea, si es verdad que el lenguaje y pensamiento van juntos, si la representación funciona, ¿cómo es posible que nos equivoquemos? ¿Y dónde se produce el error? Se produce en el cerebro, se produce al decir, etcétera, etcétera. Y el sinsentido, la falla de la lengua, es un poco como, perdón, me voy a meter en tu campo, es un poco como en la historia de la neurolingüística y de la neurología en general, era el error, era la falla, ¿no? Era la lesión lo que te decía qué estaba pasando. Tiene el error, estar fuera de la regla, el juego de palabras, la falla lógica, por un lado, ese momento creativo, ese momento de humor, si se quiere, ¿sí? Y también tiene ese momento de revelación. Es por el error que sé qué está pasando, es por el error que sé que hay una forma que es la correcta, digamos, ¿no? Y a mí me fascinaba, así como pensé en pensar, yo soy una pensadora, digamos, pienso en términos dialécticos, me gusta mucho pensar en oposiciones, y así como planteo en este libro la relación, pensar la palabra en relación con la imagen, también me interesa pensar la verdad en relación con el error y con lo falso, digamos. Y en ese capítulo trato de investigar esto, y donde, claro, el fake news o la validación de la no verdad de hoy, digamos, vos mencionaste a Trump, ¿no? O sea, en la política decir, no importa si yo estoy diciendo, no es una opinión, no importa el valor de verdad de lo que estoy diciendo, es verdad porque lo digo yo, ¿sí? Esa como exacerbación en realidad de un argumento que era crítico antes, ¿no? Era, ¿no? El poder y ¿no? Entonces hay que deconstruir la verdad y ahora es, de alguna manera, han recogido el pañuelo en el peor de los sentidos y se han hecho de ese argumento para validar, darle a la opinión el valor de la verdad, destruyendo la verdad, no diciendo puede ser o no que esto sea verdadero, sino no importa. Lo válido es lo absolutamente performativo. Volvemos al tema que yo planteaba antes, muchas gracias por la pregunta, y eso digo, y lo que mencionaba Maggie también, ¿no? O sea, cómo, y es lo que a mí me parece emocionante acerca de la filosofía del lenguaje en términos muy abarcativos, entendida en términos muy abarcativos, que es estamos atravesados por el lenguaje hasta tal punto que una vez que nos ponemos a pensar un poco técnicamente sobre él, nos damos cuenta de que, que nos dice cosas sobre todos los niveles de nuestra vida, digamos, desde el inicio de nuestra vida, de cómo me decía mi mamá tal cosa o las frases hechas que usaba, ¿sí? Hasta decisiones políticas internacionales que definen el futuro de millones de personas. Todo eso también es lenguaje y ese es el gran desafío de pensarlo en términos filosóficos para mí. Hermoso. Iba a contestarte algo de los errores, eso, pero prefiero ir a la última clase así, porque tenemos que... ¿Son y 10 minutos más? ¿Vamos? Bien. Entonces voy a la clase 3, vuelvo para atrás. Se llama De las diferencias de lenguas, el deseo del universal. Súper interesante. Este punto es parte de una vieja obsesión humana. ¿Por qué no hablamos todos la misma lengua? ¿No? Desde el mito de Babel, la multiplicidad lingüística se piensa casi como un castigo. La confusión de las lenguas que nos impide entendernos, pero quizás, como sugerís, Mariana, en este capítulo, esa condena también sea una bendición disfrazada, ¿no? La prueba de que el lenguaje no es una máquina de precisión, sino un territorio de creatividad, de malos entendidos y de belleza. El problema de la diversidad lingüística se vuelve visible, sobre todo cuando tratamos el tema de la traducción, cuando se llega a la traducción. Traducir no es simplemente llevar palabras de una lengua a otra, no te lo voy a venir a decir a vos, que lo sabes mejor que nadie, sino que es intentar que dos mundos encajen sin que borren sus diferencias, ¿no? Ahí aparece la tensión central de esta clase en particular, el deseo del universal, la lengua perfecta, la traducción exacta, frente al reconocimiento de que toda traducción es en el fondo una traición amorosa, ¿no? Pensaba lo de la traición amorosa, también te lo contaba esto, Mariana, se me activó instantáneamente Juan Sasturain, que escribió
una contratapa en página 12 ya hace algunos años. Esta contratapa se llamaba Allora parliamo di Aurora. Yo lo uso mucho en las escuelas cuando escucho que los docentes, padres, los adultos, las adultas me dicen: el vocabulario de los chicos es muy pobre, hoy es muy pobre. Hasta de hecho he escuchado decir que manejan 300 palabras, cuando las palabras funcionales en el español, artículo, preposiciones, son como 500. Entonces yo uso esto porque lo que dice Sasturain, dice que durante generaciones, hablando de Aurora, de este himno a la bandera que incorporamos y que es tan hermoso, él hace un análisis de Aurora. Dice: durante generaciones los argentinitos del turno a mañana nos morimos de frío, todos almidonados y tiesos, cantando alta en el cielo un águila guerrera, una letra que casi es críptica en algún punto. Entonces yo siempre se los muestro esto a los docentes, porque lo que él dice es que Sasturain investigó en realidad alrededor de Aurora. Comentaba que originalmente era un aria italiana compuesta por Panizza e Illica en 1908, una ópera que se estrenó en el Teatro Colón en conmemoración al centenario, digamos, de la patria, y dice que la letra hablaba de un águila que al amanecer se transformaba en bandera. Muy poético, pero estaba en italiano, era una ópera en italiano. Entonces lo que dice es: se les encargó a 2 traductores truchos, da nombres pero no me los acuerdo y prefiero no darlos, dice que tradujeran o que hicieran una adaptación al castellano, y lo primero que hacen es decir, hacían el alta aurora irradial. El original era aureola irradiale, ¿no? Que irradia una aureola, y cuando uno va al diccionario de la Real Academia, irradial no existe, es decir, es una palabra que no existe. Por eso es tan difícil, si yo les pidiera a ustedes que me expliquen qué significa hacían el alta aurora irradial. Después dice: punta de flecha el aureo rostro imita, cuando el original era el rostro dor punta di freccia pare. Rostro en italiano es pico también. La idea era que el pico de oro parece la punta de una flecha. Bueno, y así sigue con todo esto, ¿no? Así, entre falsos rostros y águilas que no existen en La Pampa, nació nuestra canción a la bandera. Sasturain se ríe, pero también nos enseña algo, que es que las lenguas no encajan y cada una dice el mundo a su modo. Traducir es una forma de interpretar el mundo y no de copiarlo. Herder lo intuía, Kant lo negaba, y nosotros seguimos ahí entre el deseo del universal y la belleza de la diferencia. Traducir, sugiere Mariana, es interpretar el mundo a través del filtro de otra mirada. Y en esa pérdida, en ese hueco entre las lenguas, nace la posibilidad de inventar. Porque sin errores, sin esos huecos entre lenguas, no habría humor, ni poesía, ni la contratapa de página 12 de Sasturain. Entonces mi pregunta acá, Mariana, es: a lo largo de la historia, la humanidad osciló entre la fascinación por la multiplicidad de las lenguas y el deseo de un idioma, de una lengua común que nos unifique, ¿no? Hoy ese sueño parece renacer en las pantallas. Traductores automáticos, inteligencias artificiales, subtítulos instantáneos. ¿Crees que la tecnología actual nos acerca a la utopía de la lengua universal, o simplemente está construyendo una nueva Babel más veloz, pero igual de fragmentada? Bueno, voy a intentar ser breve. Creo que la inteligencia artificial es decisiva para el futuro de la traducción. Creo que, de hecho, es el inicio del fin del dominio del inglés como lengua, digamos, mundial, porque los dispositivos harán que no tenga sentido aprender una lengua franca como el inglés, dado que si me pongo un auricular y vos me hablas en tu lengua materna y la mía y la tuya son distintas de esa tercera, que era la lengua franca, voy a poder entenderte en mi propia lengua, sin el puente, digamos, de la comunicación en una lengua extranjera para nosotras dos, en el caso hipotético en que hablásemos lenguas distintas. ¿Qué significa eso? Sí, va a haber un efecto de lengua universal que va a ser la traducción en sí. El futuro de la lengua universal es la traducción, no es una lengua en particular, sino es el acto de traducir automáticamente.
Ahora bien, ¿quién traduce? ¿Y con qué programas? ¿Y con qué feed? O sea, ¿con qué se alimenta esos bases de datos? Y todos los sesgos, como se dice en la jerga, todos los filtros que, como venimos diciendo todo este rato hoy acá, involucran al uso de la lengua. La lengua no es objetiva, la lengua está cruzada por problemas que son políticos, que son ideológicos, que son sociológicos, que son históricos. Y es imposible extraerle todas esas capas, digamos, de complejidad cuando inventamos un traductor que es enormemente efectivo y cuya efectividad solo va a incrementarse, según mi visión, que es relativamente apocalíptica. Pero, digo, eso es así. Para mí la lengua del futuro, la lengua general del futuro es la traducción automática, pero en el sentido también del algoritmo y de la matematización de los modelos lingüísticos que eso involucra y supone, con sus riesgos. Así que volvemos a tu reflexión primaria, no uso de la lengua y no pensamiento de la lengua sin crítica, tanto nosotros como los jóvenes usuarios, ¿no? Y ahí el llamado a los formadores del futuro, ¿no? Completamente. Sí. Cierro, hacemos un cierre. Sí. No. Sí. Vamos a hacer caso. Simplemente me gustaría retomar como empezamos, como empezó esta charla, esto de, por un lado, las múltiples perspectivas que hay acerca del lenguaje. Cada vez estoy más convencida de que es fascinante, que creo que es fascinante porque todas las definiciones que fuimos mostrando y discutiendo aparecieron a lo largo de esta conversación. Y bueno, creo que tu libro es un aporte sumamente importante con esta mirada de la filosofía del lenguaje y este recorrido por la historia. Es decir, yo lo hice más desde la pregunta de lo cotidiano o de las cuestiones que me atraviesan a mi trabajo, pero hay todo un trabajo histórico y de recuperar una serie de conceptos que me parece que es sumamente interesante y que abre múltiples preguntas, nuevas preguntas y, como decía al principio, no cierran, no hay ninguna pregunta que sea cerrada, sino que abre un aspecto más a discutir en un momento en el que el lenguaje está en un momento, o por lo menos la palabra está en un momento crítico. Así que muchas gracias, Mariana. Para mí fue un placer haber leído y haber podido dialogar con vos acerca de este tema. Así que gracias. No, gracias a ustedes y gracias por estar acá. Y bueno, después continuamos la conversación cuando se termina la parte formal. Muchísimas gracias a ambas. Ahora tenemos un brindis en el hall, pero bueno, les agradecemos muchísimo la presencia y buenas tardes.